mucho tiempo, nosotros como hijos de Dios podemos ver que en algunos lugares que hemos visitado se puede sentir que muchas veces los hijos de Dios que se reúnen en una iglesia, que van a adorar, y aún hijos de Dios que adoran a Dios, que sirven a Dios, que prestan un servicio para el reino de los cielos, muchas veces hay como una carencia en su corazón, y tal vez muchos de nosotros lo pudimos haber padecido en algún momento de nuestras vidas. Y hay algo que sucede hoy en día en la sociedad, Latinoamérica por lo menos se nota mucho, que hay una sensación de orfandad. El espíritu de orfandad es algo que puede producir un daño tremendo en cada uno de nosotros, aún conociendo a Dios. Porque puede ser un gran tropiezo para nuestra vida espiritual. El sentirse huérfano, el sentirte que no tenés un papá, no tenés un papá en donde vos podés confiar, un papá en donde vos podés recostarte. Muchas veces nosotros como hijos, tal vez en una edad muy corta, hemos manifestado una rebeldía, no hemos ido tal vez a buscar un nuevo horizonte, pero sabía que vos podías volver a tu casa. Volvías a volver, golpeaban a las 4 de la mañana, te abrían la puerta, te preparaban la comida, estaba ahí tu mamá y ahí estaba tal vez tu papá. Y vos sabías que tenías un refugio. Pero cuando uno tiene un espíritu de orfandad que atormenta nuestras vidas, muy difícil que nosotros nos podamos encontrar cobijados en un lugar. Por eso yo quería compartir el Salmo 27 para iniciar en esta noche. El Salmo 27, versículo 10, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Es un salmo de David. Así que con esta palabra vamos a hacer una oración y vamos a comenzar lo que Dios ha entregado para esta noche. Vamos a orar por esta palabra y le vamos a decir: amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Padre, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en este lugar, Señor, también toque los corazones de nuestros hermanos que están a la distancia, Señor. Y te pedimos, Rey, que en esta noche tu palabra, Señor, venga a nuestros corazones, Señor, toque nuestro espíritu y aclare los pensamientos, Dios de la gloria, y haga ahuyentar, Señor, todo argumento que va en contra de tu palabra, para que el Espíritu, Señor, que tenemos nosotros, Señor, dentro, que tú nos diste, pueda convencernos, Señor, que somos hijos amados de un Dios grande y misericordioso. Y te pedimos que en este proceso solamente tú seas glorificado, porque eres el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos esta palabra porque los seres humanos, nosotros, y cada vez es más notorio lo que sucede, podíamos ver que muchos años atrás, las décadas pasadas, era muy difícil ver matrimonios o hijos que se críen sin los papás. Pero vemos que hace como 5 décadas más o menos, en todo el mundo, sobre todo en Argentina, se empezó a notar mucho que muchos padres dejaban a sus hijos, se iban, quedaban las madres, se hacían cargo, y en algunos casos no se hacían cargo ninguno de los dos, y los hijos empezaban a vivir una vida turbulenta, llena de dolor. Y esas generaciones de 50 años, 60 años atrás, esas generaciones dieron hijos que tal vez estamos aquí en este tiempo. Y se vino deteriorando la sociedad de una manera tremenda, y hay un ataque con lo más importante que tiene cada sociedad, que es la familia. Cuando se rompe un vínculo matrimonial, cuando una relación conyugal es destruida por las cosas que este mundo a veces ofrece, nosotros vemos que los más afectados son siempre los hijos, porque son los que están desprotegidos, son los que no tienen la fuerza. Cuando nosotros vemos a un bebé, no basta que tengamos ningún estudio universitario para darnos cuenta cuán desprotegidos nacemos nosotros y cuán desprotegidos somos en nuestra infancia. Y cada vez que podemos ir creciendo,
pero vamos a ir creciendo no con la formación que Dios quiere que nosotros tengamos, sino que vamos a crecer muchas veces con deformaciones en nuestro interior, que no se van a manifestar cuando somos bebés, sino que la vamos a ver manifestar dentro de 30 años, dentro de 40 años, dentro de 60 años. A veces nosotros nos encontramos con gente llena de amargura, de dolor, no puede sentir felicidad y no la puede entregar, no sabe si está bien, no está mal, se casa, forma una familia, pero tiene algo en su corazón. Y parece que la esposa lo trata bien, pero él no puede sentir ese amor. El marido la trata bien, pero ella no puede sentir el amor. No puede haber un ida y vuelta. No entiende de qué se trata el amor, porque esa persona ha sido golpeada con algo que se llama rechazo. Y el rechazo en el corazón de una persona, de un ser humano, lo que produce es que nosotros hay 3 elementos que necesita un hijo y que solamente lo va a recibir de sus padres. No lo va a recibir de un buen tío, no lo va a recibir de un buen abuelo, no lo va a recibir de un buen hermano que lo críe, sino que lo tiene que recibir porque Dios lo ha establecido de esa manera. Solamente lo va a recibir de su padre. Y son 3 elementos que vamos a decir que se llaman las AAA. Es aceptación, aprobación y amor. Solamente el amor de un padre y de una madre puede hacer a un hijo un hombre de bien, una mujer de bien en el futuro. Cuando está esa carencia, ese hijo va a crecer, se va a desarrollar, tal vez va a alcanzar logros, metas, la ira, el enojo va a hacer que alcance metas y pueda producir también títulos y puede producir dinero y puede producir, pero en el interior de esa persona va a haber un gran vacío, porque eso hace que él haya tenido en su corazón un espíritu de orfandad. Él se siente huérfano. Cuando nosotros nos sentimos huérfanos, pues nada nos va a saciar. Vamos a llegar aún al camino del Señor, vamos a llegar a Dios, pero no vamos a poder visualizar a Dios como un Padre, porque nosotros no podemos entenderlo, no podemos recibirlo, porque hemos tenido un golpe fuerte en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y todo eso provocó que los lentes con que tengo que mirar a Dios se rompieron, y yo ahora lo miro, pero no lo miro bien, yo lo veo todo distorsionado, no lo veo como Dios tiene que nosotros lo veamos. Y eso produce un dolor en el corazón. Y cuando caminamos en el Evangelio por muchos años y no podemos sentirnos hijos, produce una frustración a nuestro corazón. Por eso cuando vemos a alguien que camina por mucho tiempo en el Evangelio y siempre anda como de doble ánimo, tiene mucho dolor, algunos apresuradamente dicen, aquel no quiere cambiar. Pero yo te puedo asegurar que si le preguntamos y me siento un día, una mañana a compartir algo con esa persona y comienzo a hablar con él y empieza a abrir su corazón, yo seguramente ese hombre, esa mujer va a encontrarnos con un hombre y una mujer que fue dañada cuando era muy pequeño o muy pequeña. Y esa persona no puede ver a Dios como Dios quiere que la veamos. Y eso nosotros a veces no lo entendemos, por eso no seamos tan apresurados para juzgar dentro de las iglesias. Porque dentro de las iglesias es el lugar en donde la gente viene herida, como Jesús hizo. Él vino por los pecadores y gracias a que fuimos pecadores pudimos ser rescatados. Porque Él no viene a los sanos, Él viene a los enfermos, Él no viene a los limpios, viene a los sucios para limpiarlo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que cambiar nuestra perspectiva y verlo a Dios como Él quiere que lo veamos. Nosotros no podemos juzgar por las apariencias, porque cuando juzgamos por las apariencias, nosotros no juzgamos bien. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes lo que hacen es juzgar por las apariencias, pero tienen que juzgar con justo juicio. Y la única forma que nosotros podamos juzgar con justo juicio es a través de la Escritura, lo que la Escritura nos revela y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace poner en el lugar del otro. Cuando nosotros solamente juzgamos desde nuestra apariencia o de la apariencia de los demás, nosotros vamos a transformarnos en jueces y vamos a ser lapidarios con nuestra opinión. Nosotros vamos a ser tremendamente duros, podemos lastimar y a veces no vamos a hablarle a las personas, pero solamente mirarlo con desprecio, mirarlo lejanamente, diciendo en su corazón, este no va a cambiar. Nosotros podemos hacer
que esa persona tenga tropiezo. ¿Saben por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay personas que caminan en la iglesia y todavía no conocen a Dios. Vienen porque sienten sensibilidades, sienten experiencias espirituales, pero todavía no han tenido el encuentro con el Señor. Pero hay personas que sí han tenido el encuentro con el Señor, y a cada uno que se nos da más, se nos va a demandar más también. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios dice y a lo que el Espíritu Santo nos enseña. El ser un huérfano significa que un niño no tiene padres, o si los tiene están ausentes, o están muertos, o directamente lo abandonaron. Hay muchas personas que van creciendo con ese corazón. Es durísimo, no lo vamos a entender. El que no le sucedió le parece, pero mirá que va a ser para tanto. Mirá que tanto puede marcar el corazón de una persona. Sí, puede marcar el corazón de la persona, porque solamente lo sabe el que lo vivió. Porque una persona que el padre lo rechaza y la madre lo rechaza, de chiquito no dice nada porque no habla, pero cuando crece empieza a razonar y empieza a sentir: ¿yo habré sido el culpable? ¿Culpa mía me pasó esto? Por eso hay algo que pasa en los niños cuando los padres se separan. Se suelen echar la culpa entre ellos. Los niños se echan la culpa y cargan con las decisiones de los grandes los niños. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos tanto al Señor. El espíritu de un huérfano es un espíritu que no tiene hogar. Viene a una iglesia pero no se siente parte de la iglesia. Siempre es como si fuera una hojita que está descolgada, está pegada con una cinta, pero no está injertada en la planta. Porque hay un espíritu de orfandad, hay una carencia, no tiene un lugar donde pertenecer. Y eso produce que no tenga seguridad en su vida y tampoco tiene seguridad en su familia. Porque el daño es profundo. Pero yo confío que en esta noche esta palabra va a traer luz. Y cuando la luz de Cristo se enciende dentro de nuestro entendimiento, empieza a suceder una sanidad. Y empieza a suceder un nuevo nacer. Porque el Señor lo que hace es cambiar todas las cosas. Una de las características o algunas que tiene una persona que sufre de este espíritu son muy sensibles. Muy sensibles. Y tan sensibles que se ofenden fácilmente. Se enojan rápido o cambian de humor rápidamente. Así de 0 a 100 en 2 segundos. Esa persona tiene mucho problema en su corazón, en su alma. Esa persona necesita mucho amor. Mucho amor. Y si el amor nosotros como hijos de Dios no lo podemos manifestar, no lo podemos demostrar, difícilmente el mundo te demuestra ese amor. Por eso, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces las personas van a una iglesia, buscan el amor de Dios, que no lo encontraron en todo el mundo, y resulta que no se encuentra. Hay una carencia también en el pueblo de Dios del amor verdadero y genuino. Y la gran tarea nuestra como iglesia es que nosotros podamos manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Para que, como dice una alabanza, una mirada de fe, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecador. Y esto es lo que hay en el principio del corazón de Dios. Cuando Él dice, voy a formar la iglesia, Él formó la iglesia con este sentido. No la formó para que sea tribunal de un jurado, y no la transformó para que se llenen de gente perfecta. La formó para que nosotros nos reunamos, personas imperfectas, personas que tienen muchas cosas que tienen que sanar. Pero ¿dónde lo vamos a hacer? Va a ser solamente a los pies de nuestro Dios. Por eso en esta noche estamos aquí. La persona que tiene ese espíritu de orfandad cree que todo el mundo está en contra. Ve sombra por donde no la hay. No puede someterse a ninguna autoridad. Se resiste mucho la autoridad, porque resulta que la autoridad es la que la dañó. Lo dañó un papá, lo dañó una mamá. Entonces tiene un rechazo contra esa autoridad. Si usted conoce a una persona así, ore para que Dios lo sane.
en esa orfandad que tiene. Y la persona va a tomar miles de caminos porque va a andar como loco buscando saciar el vacío que tiene, pero no lo va a encontrar. Solamente Cristo Jesús puede sanar esa herida. Tiene muchos problemas dentro de su propia familia. El que tiene ese espíritu no es una persona fácil de convivir. Es una persona que si le das, es porque le das. Si no le das, porque no le das. Si te olvidaste que le ibas a dar, también vas a tener problemas, pero que el problema no está afuera. El problema está dentro de esa persona. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo y el amor de Dios en nosotros, lo que tenemos que hacer es respirar hondo, contar hasta 1000 y volver a empezar. Porque ¿saben qué va a pasar un día? El amor de Dios va a hacer la sanidad en ese corazón. Pero necesitamos tener paciencia. Pero como hoy la sociedad te dice todo ya, hay sopita instantánea, hay café instantáneo, hay comidas instantáneas, hay fideos instantáneos, todo instantáneo. Así también nosotros nos sumamos a que es todo instantáneo y queremos que las cosas cambien. De una destrucción desde la infancia a 20 años, que la persona cambie, pero radicalmente. Y nosotros cuando vemos la Escritura, siempre Dios a los que tomó, los fue transformando poco a poco. Dios, con mucha paciencia, fue transformando a cada hombre y cada mujer de Dios que tomó. Porque Él sabía qué área de cada uno de ellos tenía que ser transformado. Tiene problemas dentro de su familia. Pueden ser personas muy manipuladoras, personas que quieran lograr su cometido, porque la manipulación se transforma en un elemento para no salir heridos. Entonces ellos manipulan a su papá, y si tienen problemas con los hermanos, están siempre compitiendo con sus hermanos, aunque los hermanos no se den ni por enterado. Hay una competencia, hay mucho celo. La persona que tiene este espíritu de orfandad tiene celo. Y cuando tiene pareja, cuando va a formar su familia, no sabe comunicarse. No sabe hablar. No sabe hablar, da como por entendido que vos ya tenés que saber. Y el otro ni se entera. Si no le dice, el otro no se da cuenta. Y yo no pensé que te iba a pasar tanto, te iba a ofender tanto. Sí, me ofendí mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona está teniendo un problema, tiene un problema de orfandad. Se siente huérfano. Le cuesta mucho entender a los demás. Escucha distorsionado, porque el problema está en el corazón. Tampoco sabe conectarse con los hijos. Nosotros a veces nos ha llevado muchos años poder entablar una comunicación con nuestros hijos. Porque comunicarse con los hijos no es lo mismo que hablar con los hijos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse. Comunicarse, para esto que puedan ir entendiendo también, cuando usted se empiece a comunicar, usted se va a poner en el lugar de su hijo. Y no solamente en el lugar de papá, sino que va a tomar el lugar de hijo. Y su hijo le va a traer a memoria de cuando usted era hijo. Y cómo nosotros pensamos a su edad. Y vamos a hablar y vamos a entablar una comunicación. Si no solamente va a ser hablar. Por eso hay gente que vive tal vez con sus hijos, pero no los conocen los hijos. Y un día el hijo sale con cualquier cosa. Y dice, pero yo no me di cuenta. Y porque a veces nosotros hablamos, pero no nos comunicamos. La comunicación es de ida y vuelta. A veces no le vamos a tener que decir nada a nuestros hijos. Lo único que vamos a tener que hacer es agachar la cabeza y escuchar. Porque así nosotros como papá crecemos. Eso es difícil, más cuando somos orgullosos. Pero también lo hace este espíritu de orfandad. Muchas veces
nosotros vemos que esto parece que solamente nos haya sucedido a nosotros. Pero hay algo que el enemigo toma mucha ventaja cuando nosotros sentimos huérfanos, y sobre todo huérfanos de Dios. El enemigo hace muchas actividades y crea muchas artimañas para que nosotros no nos sintamos hijos de Dios. Porque si Él toca esa área tan importante en nuestras vidas, nosotros estamos así de cruzar la línea y volvernos atrás. Porque lo que nos mantiene vivos es sentirnos parte de Dios. Por eso muchas veces gente busca el refugio en la iglesia y busca una familia en la iglesia que nunca tuvo. Y cuando ve que la iglesia no cumple el rol que tiene que cumplir, muchas veces las personas lo que hacen, abren la puerta y nunca más los vemos. Y se pierden. Por eso la tarea de la iglesia es una tarea tremenda. Por eso la iglesia tiene que ser perfeccionada en el amor. Y junto con el amor, la paciencia. Porque si no, nosotros esperamos solamente gente perfecta que vaya entrando. Y ninguno, ni los que estamos sentados acá, hemos alcanzado una perfección. No hemos alcanzado ni siquiera una madurez. Y hemos alcanzado tal vez una madurez media, básica, pero no la madurez de la estatura de un varón perfecto. Por eso nosotros necesitamos entenderlo como iglesia, como pueblo de Dios. Jesús también fue atacado en el área de que no quería el enemigo que Él se sienta, o si no lo ponía en duda, que Él se sintiera hijo de Dios. Y fíjese que en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y una gran voz, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios quería manifestar que en la tierra había un hijo suyo, y que Él era la primicia de muchos que iban a venir después, que somos todos nosotros. Y fíjense que cuando en Mateo capítulo 4, versículo 1, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y ahí fue tentado por el enemigo. Y fíjense cuando el enemigo, la tentación que viene, ataca algo de Jesús, y siempre arranca con una frase. Lo que vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y le dice que se arroja del templo, y le dice: y si eres hijo de Dios, échate abajo. Y después le dice que todo te daré si postrado me adorares. Y siempre lo que insistía es que si era hijo de Dios. Porque lo que quería generar en el corazón y poner en tela de juicio, que no era hijo de Dios. Pero no solamente se manifestó en el ámbito espiritual, porque los ataques no solamente se van a manifestar en el ámbito espiritual, sino que también muchos seres humanos van a ser utilizados como vehículo para que nos ataque el enemigo. Nosotros podemos ver que Pedro fue utilizado por Satanás para querer desviar el plan de Dios en la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el corazón de Pedro todavía había muchas dudas. Entonces eso le había sucedido. Nosotros vemos que en Lucas capítulo 4, Jesús va a la sinagoga y en ese momento Él abre el rollo que nosotros conocemos como Isaías 61 y empieza a leer cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Señor me ha enviado a dar buenas nuevas. Entonces, y en ese momento dice: se ha cumplido la Escritura delante de sus ojos. Él se estaba declarando que Él era el Hijo de Dios. Pero los fariseos
Por eso Jesús le decía, ustedes no son de mi Padre, sino que ustedes son de vuestro padre, el diablo. Porque las obras de él es la que hacen. No hacen la obra de Dios. Me quieren matar, me decía. Los fariseos enseguida comenzaron a cuestionar y se preguntan en el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? Eso significa que ellos decían, este no es hijo de Dios, porque no podían ver lo espiritual de Dios, sino que veían lo natural. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, todo el que fue una persona muy pública, en todo lo malo, antes de llegar al camino del Señor, y después llegamos al Evangelio, por mucho tiempo caminamos como con el prontuario debajo del brazo, y todos te juzgan por el prontuario que llevamos bajo el brazo. Y es lo mismo que le hacían a Jesús. Pues dice, este hijo de José el carpintero, mirá que va a ser el Hijo de Dios. Y así nosotros, cuando llegamos al camino, somos confrontados de esa manera y nos cuesta sentirnos, primero parte de la iglesia, y nos cuesta sentirnos parte de la familia de Dios. Y nosotros no nos sentimos hijos de Dios. Nos cuesta mucho sentirnos hijos de Dios y creer que Dios es nuestro Padre y creer que Él nos eligió. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas que hemos no conocido a nuestros padres no hicieron la tarea correcta, y nosotros ponemos a pensar en la lógica deductiva y decimos que sí, pero si ni mi papá me escogió, Dios me va a escoger. Y ahí es donde comenzamos a entender el gran amor de Dios, que Dios no es como los hombres. Y ahí es donde nosotros comenzamos a entender que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y cuando nosotros empezamos a transitar ese camino, empieza a haber una sanidad en nuestro interior y se empieza a establecer una conexión, se empieza a establecer un vínculo con ese Padre. Muchas veces nos cuesta horrores creer que Dios me está escuchando, al principio sobre todo. Nos cuesta horrores pensar que hay un Dios tan grande que lee la Escritura, que dice que la tierra es el estrado de sus pies. Un Dios tan grande que puede detener y que le puso el límite a los mares, que le dijo hasta acá te vas a mover. Un Dios tan grande que en la palma de su mano caben todos los montes de la tierra, lo puede pesar ahí. Y nosotros decir, pero si no me quiso ni mi papá ni mi mamá, no me prestaba atención nadie. Mirá que Dios me va a prestar atención. Y es un proceso que vivimos al principio y cuesta horrores hasta que nosotros nos conectamos con ese Dios y empezamos a sentirlo, a sentir que es nuestro papá. Es ese Dios que lo que nadie nos dio, Él nos empezó a dar. Nos faltaban las 3 vitaminas, aceptación, aprobación y amor, pero nos acercamos a ese lugar y Él no nos preguntó cómo llegamos. Él no nos dijo qué cantidad de pecados hiciste. Él no dijo cuántas personas dañaste. Solamente los recibió, nos abrazó, nos cobijó y comenzó la obra de sanidad en nuestro corazón. Y empezamos a tener esa relación con ese papá. ¿Saben por qué? Porque nosotros como padres muchas veces dañamos a nuestros hijos. Y esto para el que me está escuchando, sin querer lo hacemos. Tal vez una madre que quedó embarazada, soltera, y que todas las ilusiones que tenía con un hombre que le había prometido un montón de cosas, cayeron por la borda de la noche, hasta el otro día desapareció toda esa ilusión, y esa persona se dañó en el corazón y dijo, y ahora estoy embarazada, y ese dolor en su corazón se lo transmitió directamente al embrión que se estaba formando, a esa personita, y esa personita fue golpeada de su vientre directamente, y sin saberlo, esa personita siempre necesitó más atención que el resto cuando nació. Y uno no lo entiende y lo juzga. Y dice, mirá cómo le gusta llamar la atención. Mirá cómo hace lío, mirá cómo hace. Esa persona necesita el amor de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que madurar en entender todo esto. Porque hay mucha gente necesitada.
Tal vez no le podemos dar un abrazo porque todavía no hemos madurado para poder demostrar ese amor. Pero sí podemos quebrar nuestras rodillas, orar a Dios y decirle: Señor, restáuralo como un día lo hiciste conmigo. Por eso nosotros como iglesia, nosotros no tenemos que ver los logros materiales, tenemos que ver los logros espirituales, porque el Señor no va a venir por edificio, el Señor va a venir por las almas, va a venir por su iglesia espiritual. Nosotros podemos creer el castillo más grande del mundo, eso se queda en la tierra y va a ser conmovido todos los elementos de la tierra, porque el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo va a ser deshecho, pero el Señor lo que viene a buscar de aquí, lo más preciado que está sobre la superficie de la tierra, es las almas que Él va a venir a buscar. Eso que va formando como hijo a través de las décadas, a través de los meses, a través de los años. Esto es lo que va a venir a buscar el Señor, porque nosotros como iglesia no podemos perder de vista el blanco perfecto que es Cristo Jesús y todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros a veces encubrimos atrás del dolor de nuestro corazón un montón de objetivos para alcanzar y solamente queremos saciar la necesidad de nuestro corazón y utilizamos a la gente para saciar lo que yo necesito, cuando en realidad yo lo que tengo que saciar es la voluntad de Dios en mi vida. Así me guste o no me guste, así te duela o no te duela, nosotros tenemos que caminar conforme la palabra del Señor. En ese momento, cuando los fariseos le empiezan a decir a Jesús: este es el hijo de José, en ese momento la gente se enojó porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios y lo querían desbarrancar, pero el ataque principal era por la cuestión de la identidad. Años le lleva a un cristiano tener identidad en Cristo y sentirse hijo de Dios, porque muchas veces el desprecio no viene solamente de la sociedad que no conoce a Dios, sino que muchas veces el desprecio surge en los lugares en donde tendrían que enseñar el amor de Dios. Y ese es el desprecio que más daño provoca en el corazón de una persona que se está formando Cristo en él, que no se sienta hijo, que no se sienta parte. Por eso muchas veces nosotros como padres hacemos mal. Decir: ¿viste tu hermano? Qué bien que hace tal cosa, y vos lo hacés todo mal. Y cuando uno lo ve a los nenes, sonríen los nenes, como que no pasó nada. Crecen los nenes, y cuando llegan a grandes, esas personas tienen tanto dolor que nunca se olvidaron de que a ellos fueron menospreciados. Y ese dolor lo engendraron los padres. Por eso nosotros en Cristo tenemos que ser personas sabias, personas llenas de amor y misericordia. Entender que cada uno de nuestros hijos tiene su propia identidad y enseñarles que la identidad más importante que van a tener es la identidad en Cristo. Hay un pasaje en donde Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios no entendemos el lugar que ocupamos en el reino y esperamos que alguien venga y me diga el lugar que ocupo en el reino, cuando en realidad nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra para que nosotros podamos darnos por enterados qué lugar ocupamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y fíjense, en Mateo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti se te darán la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este momento es cuando Jesús muestra su verdadera identidad a los discípulos. ¿Y a quién se lo muestra? Al que puede ser revelado por el Espíritu, porque Dios se lo revela a Pedro. No se lo reveló ni sangre ni carne. Pero fíjense que cuando él recibe la revelación de quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, pasó algo con Pedro. Porque Jesús le dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le está dando la identidad y lo está poniendo en la ubicación que Pedro necesitaría, y Pedro necesitaba, y cualquiera de nosotros necesitamos. Porque hay algo que nosotros a veces no entendemos, que hasta que nosotros no podamos entender lo que significa ser hijo de Dios, nosotros no vamos a comprender el Dios que tenemos por Padre. Entonces nosotros dudamos, desconfiamos, andamos con miedo, andamos con temor, queremos las cosas para nosotros, tenemos corazones egoístas, porque pensamos que el amor de ese Padre tal vez se pueda agotar. Y nosotros nos transformamos en personas que tenemos en una distorsión de lo que es Dios. Por eso es importante conocer al Dios que nosotros tenemos por Padre. Y nosotros vamos a recibir una identidad en nuestras vidas. Hay una palabra que está en Romanos capítulo 8, versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si no tienen identidad como nosotros, no tenemos identidad y nos sentimos huérfanos de Dios, difícilmente nos vamos a manifestar como hijos, porque no nos vamos a sentir ni dignos, ni capaces, ni que somos hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros nos sintamos hijos de Dios. No porque un hombre te lo dice o te está hablando, sino porque la Escritura lo habla. Dios concibió en la creación una gran familia y que nosotros fuéramos parte de esa familia. Porque Él sabía, por eso cuando usted lea la Escritura se va a encontrar con muchos pasajes que Él habla, que Él es el Dios de los menesterosos. Él es el Dios de los huérfanos, es el Dios de esos abandonados, porque eso está en el corazón de Dios desde siempre. Él sabe lo que una persona que no tiene familia, lo que una persona que los padres no le dieron el cuidado, o no los tiene, o los abandonaron, esa persona sufre dolores tremendos en su interior. Por eso Dios, en esta noche yo quiero que vos entiendas, que escuches bien, que puedas comprender que Dios está muy preocupado en tu vida. Dios no es que Él pasa por alto tu situación, no es que Dios te dejó de lado, no es que Dios permitió que todas las cosas te acontecieran y que te pasara lo que te pasara. No, es porque la maldad del hombre, el corazón del hombre se aparta de Dios y empezamos a tomar malas decisiones afectando a las vidas que vienen después. Pero no es Dios, sino que es el corazón del hombre que se endurece, se entenebrece, se pone negro, se oscurece. Es como una bóveda cerrada y que no puede recibir el amor de Dios. Por eso cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Dios, todas las cosas comienzan a ser transformadas. Y lo que antes nosotros éramos insensibles, comenzamos a tener una sensibilidad en el espíritu. Ya no es lo mismo dejar las cosas como están que hacerlas, porque empieza algo dentro nuestro, porque el espíritu de vida comienza a estar dentro de nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, Él estaba preocupado porque sabía que los discípulos lo habían tomado como un referente, lo habían tomado a Él como un papá, lo habían tomado como alguien que le daba consejos, que lo direccionaba. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser personas confiables, personas que cuando viene un jovencito, un niño, alguien a decirte algo, guarde y atesore lo que te está hablando. Porque no lo tomes a la ligera, no tomes como que te está contando
algo así nomás, que no importa, un muchachito, un nene que habla así nomás. No, es algo importante, te está abriendo el corazón, tal vez te está contando un sueño, tal vez algo le sucedió. Escuchémoslo, prestemos atención. A veces la vida va tan rápido que lo más importante no le prestamos atención y después tenemos consecuencias. Pero Jesús sabía que los discípulos tenían algo en el corazón. Y en Juan capítulo 14, versículo 18 le dice: no os dejaré huérfana, vendré a vosotros, le dice. Porque sabía que ese espíritu de orfandad, que cuando nosotros nos sentimos huérfanos, la primera sensación es volvernos atrás. Los apóstoles, a pesar de que habían sido discipulados por Jesús durante 3 años y medio, cuando ellos vieron que el Maestro fue crucificado, lo primero que ellos sintieron es volver al lugar de la seguridad, que volvieron a pescar, a pesar de todas las promesas que habían. ¿Pero por qué? Porque lo había invadido un espíritu de orfandad, un espíritu de que se sintió, al final confiamos en este y este se fue, mirá lo que hacía, pero al final después nos dejó solos nuevamente. Porque el espíritu de orfandad trae como una tristeza a nuestra vida. Y si nosotros no creemos a la palabra de Dios, que Jesús lo dijo para los discípulos y lo dijo para nosotros, que no nos va a dejar solos, no nos va a dejar huérfanos. Y cuando se los dijo, todavía no había enviado el Espíritu Santo, porque le había dicho: yo voy a enviar mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y por eso en este tiempo nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te hace sentir no huérfano, sino parte de la familia del Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 12, fíjense lo que dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. Muchos de nosotros no pertenecíamos a ningún lugar, porque o no teníamos familia, o pertenecíamos a un lugar que no nos correspondía, pero nosotros hemos sido adoptados por Dios para que nosotros seamos hijos. Y si nosotros no nos sentimos hijos, el enemigo se va a seguir burlando de nosotros, aunque nosotros seamos hijos. Y nosotros no podemos darle esa ventaja al enemigo. Por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice: pero también digo, 2 puntos, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras nosotros no podamos darnos cuenta la herencia que hemos recibido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo hayamos apropiado en nuestras vidas, el enemigo nos va a seguir burlando, nos va a seguir haciendo sentir lo que no somos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y eso tiene que estar en nuestro corazón. Y lo que Dios nos enseña es que nosotros dejemos de vivir por la carne y comencemos a vivir por el Espíritu. Que hagamos a través del Espíritu morir las obras de la carne. Pero no significa que somos perfectos, sino que vamos camino a una perfección. Y esto es lo que pero si nosotros no nos sentimos hijos, nosotros ni siquiera nos vamos a esforzar para poder vencer todas esas cosas que nos atacan en esta tierra. Porque lo que nos tiene que motivar es que un día Dios nos miró. Cuando nadie nos miró, Él nos miró. Cuando nadie nos escogió, cuando alguien te abandonó, no te quería, dijo: he decidido abandonarlo porque o no tuve la fuerza, o no tuve miedo, no sé qué. El tema es que esa criatura quedó abandonada. Dios se hace cargo de todos nosotros. Y hay algo que tenemos que entender, que el Dios que nos creó, el Dios que nos formó en la eternidad, nos envió y nos colocó dentro de un vientre
para venir a la tierra, porque un día tenía esperanza, cada uno de nosotros esperanza en Cristo, y hoy estamos caminando en Cristo, y aunque muchas veces no nos sintamos hijos, somos hijos de Dios, y el Dios que se hace cargo de los huérfanos, también se hace cargo de nosotros, y nosotros tenemos que entenderlo y creerlo en nuestro corazón, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, no la va a dejar a media, sino que la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Y esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay mucha orfandad en la iglesia. La gente no se siente parte del cuerpo de Cristo. La gente piensa que la iglesia es una vidriera donde venís a visitar o venís de visita, pero no podemos entender cómo injertarnos dentro de la iglesia. Entonces no nos sentimos parte de la iglesia. Nosotros tenemos que ser genuinos, reales, como somos, entender que Dios nos hizo perfectos. No hay nada más que agregarnos a nosotros ni quitarnos. Dios como nos hizo, estamos perfectos. Lo que Él está transformando en nuestro interior. Por eso la gente hoy se preocupa más por lo externo que por lo interno. Pero las cosas que no se ven son las que van a permanecer para siempre y no las terrenales que vemos, que son las que perecen. Por eso nosotros no entendemos muchas veces al Dios grande y poderoso que nos llamó. No nos llamó por perfecto, nos llamó porque nosotros somos imperfectos, estamos menos válidos, no podíamos hacerlo, no podíamos alcanzarlo, y Él lo hizo solamente por amor a cada uno de nosotros. Y Él quiere en este tiempo que nos sintamos verdaderamente hijos amados de Dios, que pertenecemos a su gran familia, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para buenas obras. Él nos escogió para hacer que nosotros podamos brillar para su gloria, para su honra y para su alabanza. Hermano, en esta noche, si me estás mirando a través de este video, nosotros tenemos que llevarnos en esta noche esta palabra. Esta palabra te va a dar vida en los momentos más difíciles. El Señor te escogió cuando nadie te escogió. Él nos escogió a nosotros. Y así nosotros tenemos que ver a medida que se van añadiendo todas las almas necesitadas a la iglesia del Señor. Y esto nunca lo tenemos que perder. Porque nosotros cuando perdemos el foco esperamos solamente que atraviesen las puertas personas perfectas, personas sin dificultades. Como parece que nos olvidamos de donde el Señor un día nos sacó. No vamos a vivir en el pecado, pero sí nos vamos a acordar el gran amor de Dios en rescatar nuestras vidas. Y sentirnos que tal vez nos llevó 2 años, 3 años. A algunos les es automático, se sienten hijos automáticamente de Dios. Pero hay gente que camina por 20 años y no sabe si es hijo de Dios o todavía Dios no lo ha elegido. Tienen palabras sembradas en su corazón, pero todavía no le creen a Dios. Piensan que es solamente una fábula, una historia. Y la palabra de Dios no es ninguna fábula y ninguna historia. Es la verdad en la relación de un Dios Padre todopoderoso con sus hijos, que somos nosotros. La Biblia habla de esa relación, la relación de Dios en el huerto con Adán y Eva. Es la relación de Dios con Abraham, es la relación de Dios con Moisés, es la relación de Dios con Gedeón, es la relación de Dios con Pablo, que aunque él iba a hacer lo malo, Dios tenía algo bueno para su vida y lo interceptó en el camino y transformó el corazón de él. Por eso, hermanos, nosotros nunca miremos en menos a nadie. No miremos a nadie en menos, no sabemos qué le pasa a esa persona, no sabemos por qué es rebelde. Lo único que tenemos que hacer es orar. Si se deja hablar, le hablamos, y si no, solamente oramos por esa persona. Pero no juzguemos, no castiguemos, porque no es nuestro deber. Nuestro deber es enseñar lo que la palabra de Dios dice y esperar que el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, haga la obra que va a hacer. Y confiemos que el que comenzó la obra la va a terminar. Pero nosotros tenemos que tener amor en nuestro corazón, porque si no nosotros
directamente no le damos esperanza. Aunque Dios le dé esperanza a la humanidad, nosotros no le damos esperanza. Por eso, hermanos, en esta noche sintámonos hijos de Dios. Si no te sentís hijo de Dios, si pensás que tenés que servirle a Dios para ganarle el favor del Padre, si siempre estás tratando de probarte a ti mismo y a los demás con esfuerzo y logro, yo te quiero decir que tenés un espíritu huérfano en tu corazón todavía y no ha podido ser sanado. Si sentís inseguridad, celos, es porque todavía no podés conectarte con la relación con el Padre. Esa relación nunca existió y se tiene que conectar, y solamente es creyéndole. Si querés llenar tu vacío en el corazón con placeres, con mujeres o hombres, con viajes, casas, autos, ropas, verte espléndido, espléndida todos los días, yo te voy a decir algo, que entre más placeres y más cosas acumules para vos, más vacío te vas a sentir en el corazón. Porque lo que tenés es la necesidad de un Padre. Y eso solamente la va a llenar nuestro Papá Dios. Vas a comprarte un auto, el auto va a ser viejo cuando lo pongas en marcha, lo saques de la concesionaria. El olorcito a nuevo no va a tener sentido con el corazón vacío. Si usas las personas a tu alrededor para lograr y alcanzar tus metas, es porque todavía tenés un espíritu de huérfano. Si vivís enojado y lleno de incertidumbre, no tenés la certeza de Dios, sino llenas de incertidumbre, miedos, temores, porque el perfecto amor solamente puede echar fuera el temor. Y el Señor lo que quiere es que nosotros sintamos el amor y la aceptación de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él ya nos la entregó. Él nos aceptó. Si tal vez has hecho muchas cosas para que la gente, tener un lugar para que te puedan aceptar. Si has hecho muchas cosas para agradarle a los demás, yo te voy a decir algo. Encerrate en una habitación y habla con Papá Dios. Y vas a ver que tal vez vas a hacer cosas para agradar a los demás, pero la motivación esa no va a ser para recibir una recompensa, sino que va a ser por amor. Porque si no, somos como los perritos adiestrados que cada vez que hacen algo bien, corren ahí a los pies de su entrenador para que el entrenador le dé una galletita, porque es la recompensa hacer las cosas bien. Dios no. Nosotros ya somos deudores para con Dios. Como le dijo a la sierva, Jehová no es deudor de nadie. Él ya nos pagó por adelantado. Él nos dio todo por adelantado. Si nosotros le servimos a Dios porque sentimos amor y aceptación de parte de Dios, ese es el sentido verdadero que tenemos que tener. Así tenemos que servirle a Dios. Amarlo a Dios. Amarlo. ¿Nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. ¿Saben por qué? Porque el que hace se equivoca. Y el que no hace ya está equivocado. Porque no hace. Pero nosotros tenemos que entender que cuando le amamos a Dios, vamos a empezar a hacer cosas para Dios. Pero no motivados para agradarle a Dios o por temor a Dios, sino porque le amamos. Porque le amamos. Nosotros cuando caminamos en la presencia de nuestro Dios, nuestro corazón se va a llenar de gozo. Pero el gozo del Señor vamos a tener. Y cuando tengamos el gozo del Señor, vamos a tener fortaleza. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y nuestra vida empieza a cambiar. Y yo no ando así por la vida, todo hecho una hilacha, sino que ando
no lleno de orgullo, sino que ando lleno de fortaleza de Dios. Alegre, contento, no sé la circunstancia, pueden pasar un montón de cosas en mi vida, pero yo sé que el Señor está conmigo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Si nosotros le servimos con ese espíritu, vamos a servirle a la gente. El otro le usa a la gente para sus propios logros, pero porque está huérfano. En cambio, el que tiene un espíritu de hijo, lo que hace es, le sirve a la gente que está alrededor, porque sabe que de esa manera sirve en el reino y nos cambia toda nuestra cabeza. Nosotros sembramos en el reino y no importa cómo te pague alguien. Lo importante es que lo hiciste para Dios, y cuando lo hiciste para esa persona, se lo hiciste de todo corazón. Y el problema en todo caso lo tiene la otra persona, que no supo valorarlo, pero vos, tu corazón está intacto, porque tenés un Padre en el cielo que te ama. Y eso es lo que nos motiva. Como el espíritu del huérfano, que vive enojado y lleno de incertidumbre, el espíritu de una persona que se siente hijo de Dios, descansa. Descansa. Verdaderamente descansa. Y sabe que su Padre está a cargo de todo su futuro. A cargo de todo su futuro. No le digo que solamente momentos buenos, de todo su futuro. Si hay tormenta, Él va a saber cómo decirle al viento que se calme, porque va a andar con nosotros en la barca. Si llega la muerte, ni siquiera la muerte lo puede detener, porque dice que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él conoció que era hijo, heredero, y tenía un Padre que era el mismo Padre que había resucitado a Cristo Jesús, y así me va a resucitar a mí también en el día postrero. Y eso te hace caminar con seguridad, con confianza. Y aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Jehová pelea la batalla. Eso es lo que Dios venía enseñando desde el antiguo pacto. Y eso es tener fe en Dios verdadera. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tomar esta palabra en esta noche y confiar que somos hijos de Dios, amados y comprados a precio de sangre. Hay cosas que no hemos alcanzado, pero yo confío que en este tiempo la vamos a alcanzar. Primeramente, sentirnos hijos de Dios, comprado a precio de sangre. No te pudiste congregar porque no tenés lugar, hubieron luchas, hubieron pruebas. ¿Dejás de ser hijo de Dios? No, sos un hijo de Dios que no te congregás, porque si no la historia no diría el hijo pródigo, diría el huérfano pródigo, y dijo la historia el hijo pródigo, porque Dios siempre espera que nosotros creamos a su palabra y que volvamos a rendirnos a sus pies. Si has creído a esta palabra en esta noche, yo te pido que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos. Y que puedas decir, en el nombre de Jesús, yo confieso el pecado de ilegitimidad de mis antepasados. Y declaro esta maldición rota en mi generación. También rompo el poder de cualquier maldición heredada sobre mi vida. También declaro rota toda maldición que yo he pronunciado sobre mí mismo y otras maldiciones de las cuales no tengo ni conocimiento. Cancelo todo espíritu de rechazo, inseguridad, abandono, aislamiento y soledad en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo del Rey. Yo fui planeado por Dios. Él me conoció antes de que yo fuese concebido en el vientre de mi madre. Me considero bendecido, aceptado y amado por mi papá Dios.
y por su Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.